Ahí está, ahí estamos grabando. ¿Cómo les va a todos? Otra vez bajamos a 69. Tengo muy malas noticias para darles. Supongo que todos estarán esperando el, el resultado de los parciales y lamentablemente eh, pagan justos por pecadores porque se ha constatado en la cátedra, por supuesto que hemos puesto en conocimiento de la coordinación y del decanato en la universidad, el uso de inteligencia artificial o de medios externos de asistencia para la resolución del examen parcial. ¿Esto qué significa? Que hubo irregularidades muy graves detectadas, contactadas. eh, Por otra parte, algunos compañeros suyos también con, eh, con honestidad nos han pasado los chats de diversos grupos de WhatsApp, dando cuenta que se pasaban entre ustedes respuestas del mismo examen en capturas de pantalla, y todas estas conductas deshonestas que hemos advertido y que atentan en contra de la igualdad de todos ustedes, eh, va a tener una consecuencia. En principio habíamos pensado, por ejemplo, para aquellas personas tan poco inteligentes que resolvieron el examen parcial en menos de 3 minutos, obteniendo las respuestas perfectas del mismo. En 3 minutos tuvieron la velocidad no solo de Internet, sino mental, de poder leer 30 preguntas con todas sus opciones y decidir por la perfecta. Con lo cual habíamos pensado primero en tomar un examen oral para defensa de este examen parcial a todas aquellas personas que estén en capacidad de promocionar. Teniendo en consideración el número y las diversas charlas que hemos mantenido después de hacer esta presentación que hicimos, toda documentada, por supuesto, a la universidad, se ha optado desde el decanato de la Universidad Católica en suspender el sistema promocional durante este ciclo 2025 y revisar para el año que viene. En realidad, este sistema viene desde hace 2 años y nunca había pasado lo que pasó ahora. Seguramente la tentación del uso de la inteligencia artificial, unido a la deshonestidad académica que perjudica a todos, ha llevado a que en conjunto con la universidad tomemos esta medida. Entonces, reitero, la materia va a dejar de ser promocional desde este ciclo 2025, es decir, que la única forma de aprobar la materia va a ser rendir el examen final que se rinde en las sedes con control no solamente de proctoring, sino de los distintos representantes de la Universidad Católica. Sé que esta decisión los afecta a todos, incluso a aquellos que realmente trabajaron con honestidad, pero no podemos mirar para otro lado, no podemos dejar de ver tamaña deshonestidad de muchos. Así que nuestra responsabilidad es preservar, por un lado, la seriedad académica y, por supuesto, la formación de ética de futuros profesionales. En una universidad católica no existe posibilidad de permitir estas circunstancias. Si hubiesen sido 2 o 3 alumnos, se los pudiera sancionar a esos 2 o 3 alumnos o incluso tomar el examen oral como lo habíamos pensado. Pero en realidad, en una cátedra de 1.100 personas, como son las 3 comisiones de político, tenemos cerca de un 80% o más de parciales, más de 80% de parciales aprobados entre un 8 y un 9, lo cual ya deja mucho que desear y no vamos a estar tomando examen oral. La decisión directamente de la facultad fue, y consensuada con los miembros de esta cátedra, conmigo como titular, fue dejar sin efecto el sistema promocional. De esa manera vamos a tomar el recuperatorio de la misma manera que venimos haciendo para aquellas
cerca de 30 personas nada más que desaprobaron el examen y, por supuesto, desaparece el multiple choice y haremos temas a desarrollar controlados con IA, con todo el sistema de Turnitin, bueno, con todos los sistemas que aporta la universidad para el control. Así que aquellos que han desaprobado, por supuesto, van a tener la posibilidad de rendir su recuperatorio y de la misma manera, y así demoremos mucho tiempo para rendir, para corregir el próximo examen parcial, tampoco va a ser multiple choice, así que aquellos honestos que estén enojados con esta decisión, hagan responsable no a la cátedra, no a la universidad, sino a la cantidad de deshonestos que han tenido el tupé, aparte la poca inteligencia, de resolver en 2, 3, 5 minutos un examen que como mínimo debiera haber demorado entre 15 y 20 minutos su resolución para una lectura consciente de las preguntas y sus alternativas. Así que bueno, ese era el mensaje. Ahora, por supuesto, lo voy a poner en plataforma para los 1020 alumnos que no están presentes en esta clase y por supuesto, en el sistema de comentarios en el foro podremos dar respuesta a todas sus inquietudes. Ahora vamos a empezar con la clase. Doctora Cecilia, los dejo en tus manos, me quedo acá al lado con el micrófono apagado, si es necesario intervengo y si no, escucharás solo mi silencio. Gracias, profe. Comparto pantalla y arrancamos. Bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida a esta segunda parte de la materia. Estamos iniciando el módulo 2, vamos a ver la teoría del Estado y vamos a ver hoy la unidad 1 y la unidad 2 de esta parte de teoría del Estado. Pero les propongo, a ver, los voy siguiendo en el chat, no sé si, profe, quiere que sigamos con el tema de las evaluaciones o entremos ya al contenido de la materia. No, entremos a la materia y después, en todo caso, por el foro, porque estar respondiendo a 20.000 preguntas no tiene sentido. Sí. Vamos estrictamente a la materia y voy a ir respondiendo yo lo que sea atinente a estas dos preguntas en el chat, no a los exámenes parciales. Perfecto. Bueno, yo les propongo silenciar los micrófonos, igual ustedes los tienen silenciados, utilicen el chat cuando tengan que tratar algo sobre el contenido, si quieren sobre el otro volvemos cuando se termine de dar el contenido, y les voy a pedir que tengamos a mano el programa y tengamos en cuenta la importancia de usar el programa. Nosotros ya vimos una primera parte de la materia que recuerdan que son la historia de las ideas políticas, ¿bien? Y ahí analizamos qué pensó cada pensador sobre la ley, sobre la convivencia, sobre la organización de esa convivencia, ¿bien? Entonces ustedes pasaron por distintas etapas de la historia y por distintos pensadores. Ustedes pasaron por la Edad Media, por la Antigüedad, donde recuerdan que vimos a Sócrates, Platón, Aristóteles, vimos desde Aristóteles el hombre como un ser político. Todas esas ideas las vamos a retomar hoy, ¿bien? También vimos la Edad Media, donde estaba marcada por la religión, ¿bien? El poder derivaba de Dios, de lo divino, ¿bien? Luego entramos al humanismo, vimos el Estado moderno, y ahí hablamos de pensadores como Maquiavelo que planteaban la autonomía de la política. Vimos revoluciones, vimos luego la democracia, ¿bien? El totalitarismo, y todas esas historias, todas esas ideas de qué pensaron estos pensadores, nos van a servir hoy para ubicarnos en la teoría del Estado, ¿bien? Porque la teoría del Estado no es una parte de la materia, una rama de este derecho de este derecho político abstracto, ¿no? Sino que se nutre de estos pensamientos, bien se nutre de lo que pensaron estos pensadores sobre el hombre, la convivencia, la organización de esa convivencia. Entonces, por ejemplo, cuando estudiemos la unidad 1 de este segundo módulo y estudiemos la naturaleza de la sociedad y el Estado, tengamos en cuenta qué decía Aristóteles sobre el hombre como un ser político. Cuando estudiemos la teoría de la justificación del origen del Estado, por ejemplo,
Recordemos lo que decían los contractualistas sobre el origen del Estado en un contrato social, ¿bien? Y cuando estudiemos la unidad 2 de este eje, por ejemplo, sobre los regímenes políticos, ahí tengamos en cuenta qué pensaron los pensadores sobre los regímenes políticos y cómo fueron los orígenes de esos regímenes políticos. Por ejemplo, cuando hablemos del parlamentarismo, nos acordemos de Locke, de la visión de Locke. Cuando hablemos de democracia, nos acordemos de Rousseau. ¿Estamos de acuerdo hasta acá para seguir? Los voy leyendo en el chat si me dicen que sí, para poder seguir. Bien, muchas gracias. Si no me hago entender, me lo hacen saber por el chat. Entonces nos vamos a plantear los objetivos de esta clase de consulta. Y como les digo, vamos a recuperar y vamos a vincular ideas. Yo tengo dos principios que siempre uso, no sé si ya los compartí con ustedes o no, si los compartí pido disculpas y igualmente los volvemos a recordar. Yo tengo dos principios para estudiar, ¿bien? Y para estar en clases, para estar en un aula virtual o en un aula presencial. Primero, el principio de la no obviedad. Bien, o sea, estamos acá y nada es obvio, o sea, podemos preguntar lo que sea que necesitemos comprender, vincular, recordar, bien, sobre el contenido del programa. Y el principio, yo le llamo de la economía del estudio. Eso no quiere decir que voy a estudiar menos, sino que yo creo que es súper importante que vinculemos y que recuperemos ideas. Entonces, que todas esas ideas que estudiamos en la primera parte de la materia, las recuperemos y las traigamos hoy, y así el estudio nos va a costar menos. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense siempre esos principios cuando se sienten a estudiar. Bien entendido el de la economía, del conocimiento, del estudio. Bueno, entonces les propongo recuperar ideas en la clase de hoy, comprender esa relación entre el hombre, la sociedad y el Estado como fenómeno jurídico-político, ya hablamos nosotros de la política, identificar las principales teorías sobre la naturaleza y esencia del Estado, vamos a también a diferenciar formas de Estado, formas de gobierno, a reconocer los tipos de gobierno y sus características, y a desarrollar una mirada crítica sobre la justificación del Estado y toda su evolución, porque lo vamos a tomar al Estado como un ente dinámico, ¿bien? Además de plantearnos objetivos para esta clase, que son más allá de los objetivos generales que plantea el programa de la materia, nos vamos a preguntar y a plantear qué competencias vamos a desarrollar hoy, o sea, con qué habilidad me voy a ir hoy, ¿bien? No hay problema, Griselda, estamos empezando recién. Vamos a desarrollar competencias analíticas, entonces vamos a poder comparar teorías, regímenes políticos, conceptuales, porque vamos a manejar conceptos como de hombre, de grupo, de institución, de sociedad, hasta que lleguemos al Estado. Vamos a manejar conceptos de democracia, que nosotros ya lo vinimos viendo en la primera parte de la materia, autoritarismo, totalitarismo, lo vamos a comparar con los regímenes actuales, ¿no? Para poner en actualidad todo esto a teoría que nosotros tenemos. También vamos a criticar, vamos a reflexionar bien sobre la legitimidad del poder, sobre la justificación del Estado, y vamos a desarrollar habilidades, competencias comunicativas, yo los voy leyendo para desarrollar esas habilidades, donde vamos a ir expresando ideas en debate, ¿bien? Y vamos a argumentar desde el derecho, porque ustedes ya vienen con un montón de conocimientos y conceptos de esa primera parte de la materia. Bien, nosotros vamos entonces a vincular la historia de las ideas políticas con la teoría del Estado. Bien, vamos a ver hoy cómo esas formas de pensar al hombre, a la sociedad, dan origen a conceptos sobre el Estado y su justificación. Vamos a vincular todo lo que vimos. Entonces yo les propongo como actividad, cuando estudien la materia, bien, que puedan construir una línea del tiempo o una ficha. Bien, yo estudiaba así esta materia. Les propongo que busquen en cada etapa de la que ya estudiaron, en la parte de la historia de las ideas políticas, un pensador. Bien, por ejemplo, yo acá les traje una idea, un ejemplo de Rousseau. Y me voy a buscar su pensamiento, ¿bien? Sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre el Estado. Y lo voy a vincular después, como estoy ya en esta segunda parte, con una forma de Estado o una forma de gobierno. En el caso de Rousseau, si ustedes recuerdan, él habla de la democracia y de la república. ¿Bien? Entonces les propongo, cuando armen sus apuntes para rendir esta parte, puedan utilizar una ficha o armarse un cuadro o una línea del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Espero que les sirva este machete para estudiar. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, Silvia. Yo los voy leyendo y ustedes me van guiando. Entonces, nos volvemos a plantear que vamos a estudiar en esta parte del eje 2, ¿bien? Les propongo que cuando ustedes empiecen a estudiar esta parte, se planteen, por ejemplo, ustedes agarran su programa, ¿bien? Ven cuáles son los temas
¿Y qué me puedo plantear yo acá? Como para situarme en qué me puedo responder cuando termine de ver este eje. Entonces me puedo responder, ¿podría existir una sociedad sin reglas? ¿Sin estructuras de poder? Eso nos podemos plantear. Y nos vamos a poder contestar cuando terminemos de estudiar. No las contestemos ahora si no quieren, sino las dejan como machete para cuando terminemos de ver la unidad. ¿Cuál es el aporte de Heller al concepto de Estado? Bien, porque lo podemos comparar con el de Kelsen, lo podemos comparar con el de Weber, ¿bien? ¿Cuál es, si es lo mismo forma de Estado o forma de gobierno? Ahora vamos a ver que no. Ustedes siempre partan de un principio de que si no miran distinto, alguna diferencia deben tener. ¿Y qué diferencias observan entre una democracia, un autoritarismo, un totalitarismo? Y les propongo que eso lo bajemos a la actualidad. Bien, por ejemplo, todas esas inquietudes vamos a poder resolver a medida que vamos avanzando con estas unidades. Bien, ahora, ustedes que encima acaban de rendir el parcial, que están en etapa de estudio, bien, por ejemplo, vamos a acordarnos de algunas ideas, las vamos a traer, que vimos en la primera parte. Nosotros vimos que era la política, bien, la vimos como una actividad destinada a organizar la convivencia. La vimos dentro de un estado dinámico, bien, se desarrolla en un estado, pero no solo había política en un estado, había política también en un gremio, bien, había un sentido restringido y amplio de la política. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Y nosotros empezamos para tratar de la política, hablando de la polis griega, hablamos del concepto amplio y restringido. Compañeros, ya dio la info de las notas. Ah, bueno, Griselda, si te parece, volvamos a la parte de contenido, ¿bien? Porque si no nos distraemos. Hablamos de la política como poder, bien, hablamos de la política en sus fases, en su fase agonal, de esa lucha para alcanzar el poder, como por ejemplo cuando un candidato está en campaña, como en esa fase arquitectónica que ya era pasar a las políticas públicas, ¿no? A cumplir o no lo que dije en campaña. También hablamos del derecho político como una rama del derecho público, ¿bien? Que es una disciplina que se encarga y tiene como ejes dentro de esa disciplina a la teoría del Estado que estamos por ver hoy. También tiene a la historia de las ideas políticas que ya la pasamos en la parte anterior, en esa primera parte. Vimos también la ciencia política, que era un saber con un quehacer, que generaba un conocimiento, no una acción. Bien, acá también vimos ahora la teoría del Estado, vamos a pasar, que se ocupa de lo que el Estado es, de lo que el Estado es como esencia, de sus causas, de sus justificaciones. No de un Estado en particular, sino en abstracto, te brinda los conceptos y las nociones en abstracto. Me hice entender hasta acá para seguir como un repaso a vuelo de pájaro. Perfecto. Entonces ahora sí les propongo que entremos, yo los voy siguiendo a todos y me van diciendo que sí, gracias. Les propongo que entremos a esta segunda parte, ¿bien? Y en esta segunda parte vamos a empezar desde lo que es el hombre, la sociedad y el Estado. Y vamos a ir construyendo los conocimientos, ¿bien? Cuando hablamos como preguntas disparadoras, por ejemplo, podríamos tener en cuenta qué es el Estado y cuál es su principal función en la sociedad. Bien, nos vamos a plantear eso. Si ustedes quieren ir escribiendo algo, yo los voy leyendo. Vamos a ver cómo se diferencia el Estado de otras formas de organización social. Bien, por ejemplo, cómo se diferencia el Estado de un club, cómo se diferencia el Estado de una masa. Bien, ¿el Estado es una necesidad para la vida en sociedad o es una construcción social? Eso también nos vamos a plantear. Y ahí nos vamos a plantear qué teorías respaldan una u otra mirada o idea, ¿bien? Y vamos a ver cómo justificó la autoridad del Estado sobre los individuos. Eso también vamos a ver a partir de teorías, ¿bien? Si alguien quiere ir contestando algo o tirando una idea, perfecto. Si no, la vamos construyendo a medida que vamos avanzando, ¿bien? Entonces les propongo ahora, con estas ideas disparadoras, para mí es una construcción social que surge por necesidad. Perfecto. Ahí podríamos hablar que si es una construcción social, ahí no estamos tan con el pensamiento de, lo sigo a Roberto, por ejemplo, de un Aristóteles que surgiría por la sociabilidad del hombre, sino, por ejemplo, podríamos pensar, Roberto, en una teoría contractualista del Estado. ¿Te parece? Y vamos tomando ideas de los pensadores que ya vimos. Perfecto, bien. Bárbaro, entonces me parece que estamos orientados en lo que vamos a tratar hoy. Entonces les propongo que vamos hablando de hombre, sociedad y Estado.
Bueno, para tener una noción, cuando hablamos del hombre, vamos a recordar que es un ser mundano, porque se encuentra dentro del mundo, esa es su circunstancia, es un ser social, lo vimos con Aristóteles como el son politicón, o sea, el hombre convive con otros hombres y además es un ser político, porque esa convivencia es ordenada, ¿bien? Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver qué es la sociedad. La sociedad se la toma como una pluralidad de hombres, como un conjunto de hombres que están sobre la tierra, asentados sobre un territorio. ¿Bien? ¿Me hago entender hasta acá para pasar a ver y a construir la noción de Estado? Perfecto. Entonces, cuando ya ven que vamos como metodológicamente, como del primer escalón, vamos ascendiendo al segundo, que es la sociedad, y vamos a llegar al tercer escalón, que es el Estado, como nivel de organización perfecta de la sociedad. Entonces, cuando hablo ya de Estado, hablo de organización política de hombres que conviven en un territorio determinado. Bien, esa convivencia tiene un fin. ¿Cuál era el fin del Estado? El bien común, que ustedes lo estudiaron en las unidades anteriores. Hay una jefatura, hay poder, porque para lograr el fin yo necesito una conducción, hay actividad política y hay constitución. ¿Bien? ¿Me hago entender hasta acá? Y voy uniendo todos estos conceptos. Perfecto. Y vamos a recordar acá lo que era el Estado para Heller, como esa unidad de acción y decisión de base territorial y soberana. Me falta acá el soberana, base territorial y soberana les voy a poner. Y soberana, que mediante el ordenamiento jurídico aspira al bien común. Bien, entonces vamos a analizar este concepto, esta noción de Estado dada por Heller y la vamos a vincular y a comparar en realidad con nociones dadas, por ejemplo, por Kelsen, que hablaba del Estado como un ordenamiento jurídico, bien, y otras como Weber, que hablaba del Estado como el monopolio legítimo de la violencia, el monopolio de la violencia legítima, bien. Entonces acá, ¿qué ideas me surgen teniendo en cuenta Heller? El Estado es una unidad de acción y decisión, o sea, el Estado toma decisiones, actúa, es un ser dinámico y actúa en un conjunto, es una unidad, no es una estructura separada, organizaciones separadas, sino es una unidad, ¿bien? Actúa como unidad. El Estado no es solo normas. ¿Cuál era el tercer autor? Weber, Kelsen y Heller. Los vamos a ir de a poco comparando. Primero vamos a entender bien que dice que tiene una base territorial y soberana. Y ahí vamos a vincular un poco, porque cuando yo hablo de lo territorial, estoy hablando que el Estado extiende su poder sobre ese territorio y sobre las personas que están en ese territorio, ¿bien? Y cuando hablo de soberana es porque es un poder supremo, no hay otro poder que tenga decisión sobre ese Estado, ¿bien? No puede venir otro Estado y decidirte ni tu política interna ni externa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Lo que sí hoy yo les planteo que cuando estudien, como vamos a hacer un análisis crítico de todo lo que vamos estudiando, nos replanteemos hoy en un Estado globalizado cómo es hoy ese concepto de soberanía. Me dice Saúl que no. ¿Qué no entendiste, Saúl, o qué no estamos hasta acá? En sociología vimos que para Weber el Estado es una asociación-dominación. Puede ser bien con la violencia legítima. Muy bien. Bueno, a ver, nosotros hablamos del hombre. ¿Querés que empecemos desde ahí? Nosotros hablamos que el hombre es un ser mundano, está en el mundo, ahí tiene su contexto, ahí vive. Hablamos que es un ser social, porque es un ser que convive con otros hombres, y hablamos que es un ser político. Bien, al ser un ser político, esa convivencia es ordenada, tiene normas, tiene autoridad. Bien, cuando hablamos del concepto de sociedad, estamos hablando de un conjunto de hombres que habita sobre un territorio. ¿Me hice entender hasta ahí, Saúl? Y ya los tomo después a los otros chicos que me vincularon muy bien lo que me están diciendo. Bien, y Saúl, ¿lo entendiste hasta ahí? Para poder avanzar a lo que es el Estado, teniendo en cuenta ya lo que es el hombre y lo que es la sociedad. Cuando yo paso a lo que es el Estado, ya es esa sociedad organizada, es la más alta organización que hay, ¿bien? La más perfecta organización. Entonces, acá en el Estado yo tengo hombres que conviven, tengo un poder, una autoridad, es decir, también tengo un gobierno, tengo una finalidad que es el bien común,
Bien, hay actividad política, es decir, hay una relación de mando-obediencia donde interactúan todos en esa actividad política, interactúan los que mandan, los que obedecen. Y hay constitución, hay un régimen, ¿bien? ¿Me hago entender hasta acá, Saúl, para avanzar? Ahí, si lo voy tomando a uno de los chicos, que quiero fijarme el nombre que ya participó hace rato, Roberto, Roberto te tomo y te digo que de esta definición o de esto que venimos hablando, de esta noción de Estado, surgen sus elementos. Vos tenés el elemento población, como decimos esos hombres que conviven, vos tenés el elemento territorio, sobre un territorio, vos tenés el elemento poder y tenés el elemento gobierno, ¿bien? Que son los órganos, las personas que desarrollan las actividades que ejercen el poder. ¿Me hago entender, Roberto? Tendríamos 4 elementos, siguiéndolo a Vidar Campos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Retomamos a Heller. Cuando estudiemos a Heller, lo vamos a distinguir, y ahí la sigo a una de las chicas que lo estudió en sociología, y precisamente la sigo a Tatiana. Perfecto. Y lo vamos a estudiar a Heller como una unidad, él que decía que el Estado era una unidad de acción y decisión, de base territorial y soberana, que por medio de un ordenamiento jurídico aspira al bien común. Bien, Saúl, ¿me hice entender hasta acá? Vos andá guiándome. Ahora vamos a analizar este concepto de Heller. Bien, cuando hablamos del concepto de Heller, ahí me surgen, ¿no?, los elementos del Estado también. Y me surge que el Estado es una organización, es una unidad de acción y decisión. No son órganos aislados, sino son una unidad. Funcionan como una estructura, como una unidad. ¿Bien? Piensen en, no sé, yo pienso en el cuerpo humano que funciona con sus sistemas, con sus órganos, con sus miembros, como una unidad, ¿no? Yo siento que así funciona el Estado, como una unidad, como un cuerpo humano. ¿Bien? De base territorial y soberana, vamos de a poco, desglosando la definición. El Estado en ese territorio ejerce su poder, ¿bien? Pero ya vamos viendo que el Estado no solo es poder, ya vamos viendo varias cosas, vamos viendo decisión, vamos viendo poder, vamos viendo que tiene soberanía, o sea que por encima de la decisión de ese Estado no hay otra decisión. Y como les decía, plantéense el concepto de soberanía hoy, en la actualidad, con los estados ya globalizados, donde interactúan con otros estados, donde forman parte de sistemas. ¿Bien? Entonces, y que mediante un ordenamiento jurídico aspira al bien común, que es la finalidad del Estado, que habíamos visto también desde que venimos hablando de la historia de las ideas políticas. Acá paremos un poco. Si yo analizo esta definición, veo que es más compleja y más completa, tiene una mirada más completa de la que toma Kelsen, porque para Kelsen el Estado es el ordenamiento jurídico. ¿Bien? ¿Me hago entender hasta acá? Y para Weber, el Estado era solamente ese monopolio de la violencia, de la fuerza o violencia legítima. Entonces, esta definición es más completa. ¿Bien? ¿Les parece que es más completa? No es solo poder, no es solo ordenamiento jurídico, no es solamente sociedad, no es solamente finalidad, es todo la definición de Heller. ¿Bien? ¿Llegan a advertir eso? Entonces, que cuando la desmembro, bien, cuando la analizo a esta definición, yo llego a advertir que ahí veo sociedad, yo ahí veo ordenamiento jurídico, veo poder y veo finalidad. ¿Bien? No veo solamente ordenamiento, no veo solamente poder, como veían los otros dos autores que mencionamos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá para avanzar? Integra los elementos de las otras, que da una definición más acotada, un elemento 2. Perfecto, Roberto. Perfecto. Por lo que yo voy leyéndolos, me parece que la vamos llevando bastante bien al eje. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poco y nos vamos a preguntar de qué hablamos. Igual ya lo fuimos adelantando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teoría del Estado? Profesores, la teoría de forma de gobierno mixto. Eso es cuando estudiamos forma de gobierno, porque ahora estábamos en lo que era el Estado. ¿Bien? Son conceptos distintos. ¿Te parece? Claro, pero bueno, cuando hablas de Estado, hablas de población, de territorio, de gobierno,
de poder. ¿Bien? Y después ya pasamos a cómo son los regímenes de gobierno, cómo se organizan los sistemas políticos de un Estado, si vas para un parlamentarismo, si vas para un presidencialismo, por ejemplo, ¿bien? Y eso lo vemos en la bolilla que viene. Pero todavía seguimos en lo que es el Estado. Exactamente, la sigo a la profe Montoya que nos dice que son conceptos distintos. Yo les tiro un tips de estudio, pero que ya se los dije hace un ratito. Si yo tengo un título distinto, un concepto distinto de otro, es porque no son iguales. ¿Les parece? Por ejemplo, entonces si yo estudio Estado, el Estado es diferente a hablar de regímenes de gobierno. ¿Bien? Por ejemplo. No sé si les parece que les sirve para cuando estudian. Para no creer que las cosas son sinónimos. ¿Bien? Perfecto. No, gracias a vos, Norma. Bueno, entonces, avancemos un poco y nos preguntemos de qué hablamos cuando hablamos de teoría del Estado, que ya vinimos adelantando un poco, y cuál es el objeto de gobierno de esta teoría del Estado. Recuerden que dijimos que nosotros la íbamos a estudiar integrada con la historia de las ideas políticas, ¿bien? Íbamos a usar todo eso que aprendimos en la primera parte para esta segunda parte. Entonces acá, cuando hablamos de teoría del Estado, vamos a estudiar esto que les sirva para todo el eje. Con que aprendamos esto ahora nos va a servir para estar ubicados en toda esta segunda parte de la materia. Cuando hablamos de la teoría del Estado, estoy hablando, ya vimos una noción del Estado siguiendo a Heller, que era una noción bastante completa, y se nos aplicó una realidad social como una unidad organizativa. Bien, nosotros dijimos cuando hablábamos de Heller, es una unidad de acción y decisión. Y entonces el Estado supone, como venimos diciendo, población, territorio, poder y gobierno, una finalidad, bien, porque todo eso se organiza con una finalidad. Hay autoridad para llegar a una finalidad, que es el bien común. Hay una actividad de todo el grupo, de la relación mando-obediencia, de los que mandan, de los que obedecen. ¿No les parece que todos, no es lo mismo Estado que nación, Cristian? También, esa es otra. Si tengo la palabra Estado y la palabra nación, no la confundan, ¿bien? La nación es un como elemento. La nación no es un elemento, es un concepto sociológico. Es ese sentido de pertenencia, un sentimiento, la nación. No sé si me hago entender, profe, cualquier cosa que vos quieras aclarar, pero no, el Estado es organización, la nación es otra cosa. Cuando lean la Constitución Nacional, por ejemplo, el año que viene, cuando estudien constitucional, ustedes van a ver en la Constitución cómo algunas veces se refiere a Estado y usa el término nación, pero ahí nosotros tenemos que ser pícaros y darnos cuenta cuando se utilizó bien o mal un término. Pero ya partiendo de la base, gracias Silvia, si yo hablo de Estado y hablo de nación, son palabras distintas, es porque no es lo mismo. ¿Me hago entender hasta acá? Y tengan mucho cuidado con eso, sobre todo cuando escriben o cuando contestan un múltiple opción. ¿Bien? Perfecto, Claudia. Bueno, voy a intentar ir más despacio, lo que pasa es que son dos bolillas y ya casi y estamos a las 43. Nación jurídicamente organizada en un territorio determinado como institución. Es una sociedad jurídicamente organizada, ¿no? Pero, y si no, organizaste la nación, pero no es lo mismo, ¿entendés? La tuviste que organizar a la nación, pero Estado y nación no es lo mismo. No sé si me hago entender, Cristian. Cuando hablo de Estado, hablo de una organización jurídico-política, ¿bien? Que tiene población, territorio, poder, Exactamente, a ver si completo un poquito. El Estado es un concepto jurídico que tiene todos estos elementos. La población es uno de los elementos del Estado. Ahora los vamos a desarrollar a lo largo de estas unidades con mayor precisión. Pero dentro de la población puede haber incluso distintas naciones. Por eso no se adelanten tanto. La nación, como bien dijo la profesora, es un concepto, por un lado, sociológico, por otro lado, definido por intereses, lenguajes, por el lugar donde viven. Hay distintas formas de caracterizar una nación, pero por ahora, en estas dos primeras unidades, lo que les pido es que lo asocien al concepto de población, nunca al concepto de Estado.
Como vemos, el Estado, y siguiendo esta definición de Hermann Heller, va a tener distintos elementos. La nación no es siquiera un elemento del Estado, ¿de acuerdo? Después lo vamos a profundizar un poco más. Y ahí lo sigo a Pascual, que nos habla de los gitanos. Ellos tienen un sentimiento, ¿bien? Pero ellos no son un Estado. Perfecto, como lo entendiste con un ejemplo, Pascual. Exacto, también. Pero te quedó claro, Cristian, que no es lo mismo Estado que nación. Y aparte, yo también les pido que revisen el programa porque la sigo a la profe con lo que dice, si no ustedes se van 2 bolillas más atrás, es más adelante, se pasan 2 pueblos, digamos, y no, todavía estamos viendo el concepto de Estado. Yo lo que tengo que, si no me estoy adelantando yo, intentemos ustedes tampoco adelantarse con lo que vamos estudiando, ¿bien? Estamos todavía en el Estado, y en el Estado estamos viendo todavía que vamos a estudiar en teoría del Estado, ¿bien? Porque si bien yo capaz hablo rápido, ustedes capaz se pasan 2 pueblos con los temas que plantean. ¿Me hago entender hasta acá? Así que volvamos al Estado y volvamos a la teoría del Estado, ¿bien? Bueno, estábamos estudiando qué es la teoría del Estado y qué voy a estudiar en esta segunda parte de la materia. ¿Bien? Sí. No sé si alguien levantó la mano y quiere hablar o lo que lo escriba en el chat. Yo no me acuerdo si tienen habilitados en los micrófonos. No, no Bien. están habilitados los micrófonos, así que tienen Sí. que Ah, fue sin querer. escribir. Bien. Entonces, lo que vamos a plantearnos acá, cuando estudiemos la teoría del Estado y el objeto de estudio, es todo esto lo que vamos a ver. Vamos a ver el Estado, vamos a ver su población, vamos a ver el gobierno, vamos a ver el bien común, ¿bien? ¿Ustedes recuerdan qué es el bien común? ¿Recuerdan si el Estado tiene fines o creen que el Estado tiene fines? Entonces, cuando hablo de teoría del Estado, es esta rama del derecho político, es una de las ramas que integra el concepto de derecho político. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la unidad 1 y lo repasamos antes de empezar como una noción previa? Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? El bien común, perfecto. Vamos a estudiar qué es el Estado, que es lo que estamos viendo ahora, y acabamos de pasar. Vamos a estudiar su origen, cómo surge ese Estado, ¿bien? Y ahí lo tomo, vamos a estudiar su justificación, sus elementos, pero los elementos lo van a estudiar más adelante. Vamos a estudiar su naturaleza, cómo se organiza, si tiene una finalidad, y ahí la tomo a Victoria que tiene el bien común, y si tiene funciones el Estado, ¿bien? Es el conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales. ¿En eso te estás refiriendo al Estado o a qué te estás refiriendo con el conjunto de, el bien común te estás refiriendo ahí? Bien. Con el conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales. Bien. Perfecto. Gracias, Silvana. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Todos estos temas. Que si ustedes toman su programa, porque es bueno conocer el programa, yo me ahorro mucho conociendo el programa. Si yo conozco el programa, ustedes ven que todos estos temas van a estudiar ahora en teoría del Estado. Bueno, esto me gustaba compararles, que no estoy estudiando un Estado en particular, no estoy estudiando acá Argentina, ¿bien? Después podemos bajar como actividad final, yo les propongo una actividad donde todo esto que aprendimos en abstracto lo podemos ubicar en un país concreto que ustedes elijan, ¿bien? Pero, por ejemplo, acá que voy a estudiar una disciplina científica, acá estamos haciendo ciencia y lo vamos a estudiar como un fenómeno jurídico o político. Bien, vamos a estudiar el Estado en su origen, en su esencia, que es su naturaleza, en su estructura, en sus fines. Bien, por ejemplo, cuando estudio una constitución, la de Argentina, que la van a estudiar el año que viene, ahí ya estoy estudiando cómo se organiza un Estado determinado. Pero cuando estudio teoría del Estado, voy a estudiar qué es el Estado, cómo surge, cómo se justifica, ¿bien? Entonces me va a servir todo esto que estudio hoy, con esa economía del conocimiento, para el año que viene cuando lo tenga que aplicar a un Estado concreto, ¿bien? Pero acá no estamos haciendo derecho constitucional, sino derecho político. Por eso esta es una materia anterior a derecho constitucional. ¿Me hago entender hasta acá para avanzar? Perfecto. Bueno, con esto les armo un cuadro, pero con lo que venimos diciendo ya ustedes pueden comprender que no estoy estudiando lo mismo cuando estudio teoría del Estado, ni ciencia política, ni derecho constitucional.
me parece importante que ya empecemos a entrar más en lo que es lo que nos pide el programa. Y el programa nos pide hablar de estructuras sociales, de ordenaciones sociales. Entonces les propongo un esquema de trabajo. Demos un concepto de las estructuras sociales, hablemos de los individuos, de los grupos y de las masas, los distingamos, porque si tengo distintas formas de denominarlo es porque no es lo mismo. Hablemos de las instituciones y luego hablemos del rol social, de las normas y las costumbres. ¿Les parece bien este esquema para que avancemos? Acuérdense que si se denomina distinto, no es lo mismo, ¿bien? En general, salvo que sean sinónimos, ¿bien? Bárbaro. Bueno, avancemos. Entonces, cuando hablamos de estructuras sociales, yo les traje acá una figura de un andamio para que se la imaginen. Estoy hablando de un conjunto ordenado, estable de relaciones sociales que se configuran cómo está organizada una sociedad. Son los andamios, son los que sostienen, son las estructuras que sostienen la vida social. ¿Bien? Acá vamos a ver cómo se distribuyen los roles, las funciones, las normas. ¿Bien? Entonces estoy en ese andamio que me contiene, que me sostiene la vida en sociedad. De eso hablo cuando hablo de ordenaciones y estructuras sociales. ¿Bien? Ahora les propongo que avancemos y veamos, por ejemplo, con ejemplos cuáles son. Cuando hablo, por ejemplo, de estructuras sociales como la familia, y tengo vínculo de los padres, los hijos, o de la economía, vos distinguís entre trabajadores, el empresario, el propietario, o las estructuras sociales políticas, donde se organiza el Estado, los partidos políticos, o en la educación, que se reproducen y transmiten normas, se transmiten saberes, valores. La religión también tiene normas, tiene prácticas, tiene creencias. Bueno, esas son estructuras sociales, ¿bien? Que las podemos ver con ejemplos. Ahora, si les parece, vamos a seguir avanzando en el programa y vamos a distinguir lo que es un individuo, lo que es un grupo, lo que es una masa y lo que es una institución, ¿bien? Partamos de esa base, si tienen distinta denominación es porque tienen distintas características, ¿bien? Entonces, cuando hablo de un individuo, ¿de quién estoy hablando? De una persona única. Y pensemos en cada uno de nosotros. Yo pienso en Ceci, en Silvia, en Roberto, en Lautaro, en Jerónimo, ¿bien? Estoy hablando de un individuo, de una persona, ¿bien? Que tenemos voluntad, tenemos decisión. ¿Y qué ejemplo de un individuo actuando tenemos? Cuando voy a votar, o por ejemplo cuando voy a la cancha a ver un partido, ¿bien? Ahí como individuo decidí ir a la cancha a ver un partido, ¿bien? O yo no soy del fútbol, decidí ir a un recital. Silvia yendo a la escuela, perfecto. Y a la escuela ya te voy a decir, Silvia, dónde la vamos a ubicar en medio de todas estas distinciones de ordenaciones sociales. Así que me quedo con tu ejemplo de la escuela. Si no, me hace acordar cuando lleguemos al punto. Cuando hablo de un grupo, ya estoy hablando de un conjunto de personas con un objetivo, una meta en común. Por ejemplo, un equipo de fútbol que tienen objetivos en común. ¿Bien? Tienen reglas. Yo estoy en un club de fútbol y tengo reglas. Entran estos a la cancha, estos no entran. Si voy a un recital hay reglas, tengo que formar una... por ejemplo, para entrar tengo que formar una fila, por ejemplo, tengo reglas. Pero también tengo las masas, donde también tengo un aglomerado, un conglomerado de personas, tengo muchas personas. Pero la diferencia acá es que esas personas no están organizadas. Por ejemplo, estoy parada en la fila del colectivo, es como yo no conozco al del lado, no tengo un objetivo en común, ¿bien? Estoy en un pogo de un recital, es algo o cantamos todos una canción, eso es una masa, ¿bien? No estoy organizada, ¿bien? ¿Me hago entender hasta acá? Tengo el individuo, tengo un grupo donde tengo reglas organizadas, por ejemplo, un club de fútbol, tengo una masa, que es un conglomerado de personas, pero que no tengo una organización, entonces de repente el cantante nos pasa el micrófono y uno empieza a cantar, pero no había una idea, un orden previo. Gracias, Silvia. Y llego a la institución, y ahí la tomo a Silvia con la escuela. Ahí ya tengo un grupo social, pero consolidado por normas. Por ejemplo, tomo la escuela, esa escuela del barrio a la que vamos, donde tengo docentes, tengo directivos, tengo alumnos, tengo un reglamento de alumnos, un reglamento de docentes. O ya hay la AFA, que ya está organizada. ¿Me hago entender hasta acá? Esa diferencia entre un individuo, un grupo, una marcha como la universitaria, entra en la definición de grupo de masa. Si esa marcha es espontánea, por ejemplo, yo la haría entrar en masa y la sigo a Ana Lía. ¿Bien? No sé si la profe tiene otra
Si ahora yo me organicé en una marcha, tengo una estructura, formo parte de ahí sería un grupo. Está perfectamente explicado, me parece, Ceci. Continuemos. Gracias. Bueno, entonces seguimos un poco más. Y pasamos, dentro de estas estructuras sociales, a distinguir, dijimos en nuestro esquema de trabajo, rol social, norma social y costumbre. Son cosas que ustedes se plantean, ¿no? En la vida diaria uno escucha hablar de esto en la sociedad. Hay un rol social que es el papel que juega una persona dentro de la sociedad. Por ejemplo, como venimos hablando de una escuela, el rol del maestro, del alumno, cada uno tiene su rol. El rol de un juez, ¿bien? La función es organizar esas interacciones sociales de las que venimos hablando. Una norma social ya es una regla explícita o implícita, ¿no? Que tengo que cumplir de conducta. Por ejemplo, cuando está el semáforo en rojo, eso te garantiza orden. Y una costumbre ya es una práctica que uno repite y que está socialmente aceptada. Por ejemplo, saludar con un apretón de mano, levantar la mano cuando se saluda, eso te da identidad social. ¿Me hago entender hasta acá entre la diferencia entre rol social, norma y costumbre? Perfecto. Hacer fila en un mercado, perfecto, bien, sería como una norma social, podríamos decirle, ¿no? Cuando, perfecto, gracias. Bien, entonces sigamos. A ver, acá vamos a hablar un poco de lo que es el Estado, vamos a volver al Estado, pero lo vamos a ver en su origen y en su historia. Y acá ustedes en realidad ya lo tienen re claro porque es recuperar los conocimientos que ya vimos, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Ustedes hablaban del Estado como una organización política permanente y vamos distinguiéndola, ¿no? Me imagino de otras, de un club, que un club puede o no ser permanente, ¿no? No es necesariamente permanente. Es un producto de la politicidad del hombre, ¿no? De esa sociabilidad del hombre, de esa organización de la convivencia del hombre. Y hay un origen del Estado en el Estado moderno, hasta Maquiavelo, ¿se acuerdan que hablábamos en Roma de las repúblicas, por ejemplo? En los griegos de las polis, pero todos eran modos de organización, ¿bien? Entonces, si ustedes acá se preguntan si el Estado existió siempre o no, ¿qué me pueden contestar? De todo lo que ustedes vieron en la primera parte de la materia. ¿Siempre hubo Estado? O capaz siempre hubo organización, pero con diferentes modos, con una polis, con una república, con un principado. ¿Bien? ¿Me hago entender hasta acá? ¿Y van recordando un poco todo lo que vieron en la primera parte? Bueno, entonces en este cuadro del Estado de la historia, el Estado podría no ser permanente como cuando se dividió Yugoslavia, en otros estados estaría bien, y ahí hablamos de derecho internacional y hablamos de... Claro, ahí hay en realidad es distinto una persona a un individuo, ¿no? Un individuo tiene una vida finita, el Estado no tendría una vida finita, pero sí puede pasar que en situaciones como por ejemplo de guerra o en otras situaciones, un Estado se anexe a otro y ahí ya puede pasar a formar parte de ese otro Estado, ¿bien? Y cuando estudias eso, por ejemplo, Roberto, tenés que tener en cuenta qué pasa con esa población de ese estado que se anexó a otro territorio porque el otro ganó la guerra, por ejemplo, qué pasa con las relaciones internacionales de ese estado, qué pasa con los bienes de ese estado. Todo eso te planteás en esas situaciones. Hubo formas de organizar, pero no siempre hubo estado. Perfecto, muy bien Silvia, muy bien esa sería como una construcción del estado. Claro, vos tenés que podemos pensarlo de las dos formas, que hubo otras formas de organización que no fueron estados, eso me parece muy, muy bien siguiendo la Silvia. Entonces eso ustedes lo estudiaron en la medida que fueron estudiando la historia de las ideas políticas. Vimos el Estado antiguo, cómo se organizaban desde los persas, Egipto, Grecia, Roma, con la polis. Vimos ese Estado medieval donde el Estado estaba impregnado o marcado por el poder divino, ¿bien? Vimos el Estado moderno y ya ahí hablamos de las monarquías, del Estado absoluto, de la política como autónoma, de la ética y ¿se acuerdan cuando vieron Maquiavelo? Bien, para ir siguiendo, esto es como un repaso. Y ahora sí me parece que podríamos entrar a lo jugoso de la bolilla,
que es hablar de la naturaleza del Estado y la justificación del Estado, ¿bien? Y las causas, eso también vamos a ver acá. Entonces, cuando yo hablo de la naturaleza de algo, me pregunto qué hace que ese algo sea lo que es y no otra cosa, la esencia de eso. ¿Bien? O sea que cuando ustedes estudien esta parte, pregúntense qué es la esencia, cuál es la naturaleza. Y yo les traigo el ejemplo, por ejemplo, de una silla o de una mesa. ¿Qué hace que la silla sea silla y no mesa o no cama? Bien, claro, Patricia, estuvimos viendo hasta ahora, como vos decís, el Estado en el contexto de la historia. Y eso hemos recuperado ideas de lo que ustedes vieron en la primera parte. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza del Estado, la esencia del Estado, que hace que el Estado sea Estado y no otro tipo de organización. ¿Me hago entender? No sé, que no sea un club, que no sea una comunidad autónoma, por ejemplo, ¿bien? Como podrían plantear un anarquista. ¿Qué hace que el Estado sea lo que es? Bien. Entonces yo acá se los planteo con algo fácil para que primero entendamos el tema y después nos metamos en el derecho político. Entonces les planteo que hace que una silla sea silla y no mesa, no cama, ¿bien? Entonces vamos a hablar sobre qué características tiene, qué esencia tiene Paola para hacer lo que es y no otra cosa. Entonces vamos a dar respuestas, la función es otra cosa, función no es esencia. Bien, la función la vamos a ver más adelante, cuando ustedes se pregunten, la función es que hace algo. Bien, no qué es. No sé si me hago entender, Marisa. Bien. Entonces, acá me voy a preguntar qué es en esencia, cuál es su naturaleza. Las posturas epistemológicas. La epistemología es una ciencia. Ahí vemos. Vamos a ver acá, nos vamos a dar respuestas desde la diferencia está en el fin. Y ahí ahí esa es una postura, Lucio, que es la deontológica. ¿Bien? Pero vamos a ver si con esa postura deontológica, porque a la respuesta de qué es la esencia del Estado, qué hace que el Estado sea lo que es y no otra cosa, la vamos a buscar en distintas teorías, que son las que vamos a ver ahora. La sociológica, la deontológica, la jurídica y la política. Una de esas teorías habla sobre el fin del Estado, que es la deontológica. Lo que nos vamos a preguntar ahora, si cada una de estas respuestas, por separado, es suficiente o no para decirnos qué es el Estado, ¿bien? ¿Qué hace que el Estado sea lo que es y no otra cosa? ¿Me hago entender hasta acá para entrar a las teorías y darnos esta respuesta de qué es que el Estado qué hace que el Estado sea lo que es y no otra cosa? Perfecto. Y vamos a ver si con cada una de estas respuestas es suficiente o si necesitamos plantearnos algo más. Bueno, vos tenés las teorías sociológicas. ¿Y qué te dice esta teoría sociológica? Que el Estado es una realidad social, que es convivencia, que es una convivencia donde unos mandan y otros obedecen, ¿bien? Que es una institución, ya vimos lo que era una institución, como una organización con reglas, ¿bien? Y que permanecen en el tiempo. Las teorías deontológicas, siguiéndolo al compañero, te explican que el Estado, a partir de su fin, ¿bien? El Estado va a ser Estado si cumple el fin para el que nació, para el que se originó, ¿bien? Ahora, ¿eso me responde hasta ahí lo que es el Estado? El Estado, solamente que sea una realidad social hace que el Estado sea lo que es, solamente que el Estado cumpla su fin hace que el Estado sea lo que es, y si el Estado no cumple su fin, y ahí le hago una crítica a Lucio, o sea, ahí hago que con Lucio pensemos, si el Estado no cumple su fin, que es el bien común, ¿deja de ser Estado? Eso vamos planteándonos cuando hagamos el análisis de estas teorías. Y yo la sigo a Paola y digo que no, ¿bien? Pero ya llegamos a terminamos de ver las otras dos y hacemos la crítica. Las teorías jurídicas explican la esencia del Estado, ¿bien? A partir de un instituto jurídico, ¿bien? El ordenamiento jurídico, nos decía Kelsen, pero nosotros vimos que no, que el Estado no se reducía solo al ordenamiento jurídico, ¿bien? Por ejemplo, o a la teoría del patrimonio afectado para un fin, ¿bien? Las teorías políticas que nos explican al Estado a través de un concepto político de soberanía, pero la soberanía es una cualidad del poder, ¿lo puedo reducir a que el Estado sea lo que es porque es soberano nada más? Bien, los voy a leer en el chat y ya vamos pensando, ¿no? Lo mío fue una pregunta, no una afirmación. Perfecto, pero me sirvió. ¿A vos te parece, ahora vos cómo responderías tu pregunta?
A Lucio le pregunto. Vos que nos llevaste a la teoría deontológica, que el Estado se considera Estado porque tiene un fin en la medida que cumple su fin. Ahora, si yo les preguntaba si el Estado no cumple ese fin, que es el bien común, que uno algunas veces lo ve en la realidad, ¿no? ¿Deja de ser Estado? Por ejemplo, te lo pregunto, Lucio, si lo querés contestar. Si no, el que quiera lo contesta. Sigue siendo Estado, y la sigo a Claudia. Entonces vemos, y lo sigo a Juan, y lo sigo a Silvia, que creo que Silvia ya también lo había adelantado. Entonces, ¿qué veo yo acá? Que tengo teorías que intentan responderme la esencia del Estado, pero que capaz cada una en su particularidad no da una respuesta completa, ¿no? ¿No les parece? Se queda en un elemento, se queda en una postura. Entonces me parece que el Estado es todo. Pensando así, digo que alguna vez el Estado pierde el fin, dependerá de quienes lo integran volver a eso. Y me refiero a quienes lo componen, incluyéndonos como ciudadanos. Digo, de alguna manera se puede intervenir. Bien. Bueno, yo te cierro tu idea. El Estado, entonces, ¿es realidad social? ¿Les parece? Me parece Espera, que antes de sí. avanzar, Ceci, Sí. como para cerrar estas distintas posiciones, si deja de ser Estado o no deja de ser Estado, nos vamos a guiar, y por eso es que la cátedra sigue el concepto de Hermann Heller, que el bien común es una aspiración, el bien común nunca se llega a lograr. Entonces, si lo vemos como aspiración y que todas las funciones del gobierno y las actividades gubernamentales van orientadas hacia el bien común, sigue existiendo el Estado. Distinto sería el caso de ser tan cerrados y decir, bueno, no llegó al bien común, no nos preparó a la sociedad para poder desarrollarnos en lo social, en lo económico, en lo político, entonces no cumple el bien común, no puede dejar de ser Estado. No sé si me siguen. Es siempre una aspiración, en esto lo seguimos, no solo a Hermann Heller, sino también a Santo Tomás. Entonces, replanteándome, voy tomando cada respuesta que dimos para contestar qué era el Estado en esencia, qué es lo que hace que el Estado sea lo que es y no otra cosa. Entonces, podemos unirlas a todas para dar una respuesta, ¿les parece? Claro, Norma, yo te voy tomando y el bien común puede o no cumplirse, y también la tomo a la profe, pero la tomo de nuevo a Norma y sigue siendo Estado. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿el Estado es una realidad social, les parece? Para recuperar esas teorías y ver si podemos dar una noción más genérica, ¿no? Y que integre cada una de estas respuestas. Perfecto, Patricia, sí, es una realidad social. Bien, a ver, voy a volver acá. El Estado tiene una finalidad, el bien común, pero no deja de ser Estado aunque no lo cumpla. Perfecto, estamos hasta ahí. Entonces vamos tomando y armando nuestra esencia a partir de todas estas respuestas. La corrupción siempre va a estar contemplada bajo los términos generalistas. Y bueno, la corrupción se da entre un funcionario del Estado y un particular. Se da dentro de un Estado. Que haya corrupción no deja de ser Estado. No te estoy diciendo con esto ni que la vale ni no la vale, sino que no deja de ser Estado. La finalidad sería una aspiración entonces. Perfecto, Juan. Bien, entonces tengo que armar, no solo, es solo una aspiración. Perfecto, Y Silvia. avancemos un ¿Sí? poquito más, Ceci, porque se nos va la Sí, hora, son las 8:10 y no vamos a terminar con las sí. dos unidades. Perfecto. ¿El Estado es accidente o es sustancia? Y ahí se acuerdan ustedes que estudiaron a Aristóteles. ¿Se acuerdan ya? Entonces, la sumatoria de todos los conceptos y vistos desde todas las aristas sería. Sí, el Estado no es solamente, por ejemplo, sociedad, no es solamente un concepto jurídico y no es solamente ordenamiento, es todo. ¿Me hago entender? Hasta ahí, Lucio. Para poder avanzar, porque si no, de verdad, se nos va a hacer las 10 de la noche y vamos a seguir acá. Bien. Aparte ustedes recuerden que estas clases son de consulta, ¿no? Deberíamos haber venido leídos
y poder consultar. Eso también ténganlo en cuenta, porque capaz que si yo ya entré en la materia, ya hay cosas que voy a saber qué preguntar y hay cosas que voy a saber que son distintas y voy a estar más ubicado. Y sobre todo si conozco el programa, chicos, es como que noto que llegaron hasta acá y no conocen el programa. Y eso es grave. Así que revisen sus programas. Me pregunto si el estado era sustancia o accidente. Bien, y ustedes ya estudiaron esto, así que vamos a ir más a la raíz. Es sustancia lo que permanece a los cambios, y es accidente lo que puede ir y venir. Bien, es sustancia el hombre, que existe por sí solo y por sí mismo, pero el estado no es sustancia, el estado es accidente, porque el hombre no existe, el estado no existe por sí mismo, existe al servicio del hombre. ¿Me hago entender hasta acá? Igual ustedes recuperen de Aristóteles, que esto ya lo vieron. ¿Bien? Para poder avanzar. Perfecto. Entonces nosotros vamos a dar una mirada integral de lo que es el Estado, como venimos hablando. ¿En el Estado hay realidad social? Sí. En el Estado presupone hombres, presupone convivencia, hay un fin común, habíamos hablado de ese bien común, hay presente una dualidad de gobernantes y gobernados, o sea que hay dominación, como hablábamos en esas teorías sociológicas también, hay convivencia organizada territorialmente, como hablábamos de, tomándolo a Kelsen, del ordenamiento jurídico, del elemento territorio, hay una realidad social, se juridiza, tiene personalidad jurídica, ¿bien? Tiene poder, entonces tiene un fin. Entonces no nos quedábamos con una sola respuesta, sino como uno de los chicos decía, es la sumatoria de todos estos conceptos, ¿bien? Y de todas estas aristas, ahí lo sigo a Lucio. ¿Les parece para terminar el tema y seguir con otro tema? Perfecto. Bárbaro. Vamos a hablar de las causas del Estado, ¿bien? Y el Estado tiene causas, pero lo primero que me puedo plantear yo es qué es una causa. La causa es el origen, el principio de algo, ¿bien? Que va a provocar un efecto, un resultado. Ahora eso lo bajemos al Estado. Yo también acá les traigo una mesa para tener en cuenta un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuál es la causa material de la mesa? De lo que está hecho esa mesa es la madera, por ejemplo. ¿Cuál es la causa eficiente? El origen, bueno, el carpintero que hizo la mesa. La causa formal es el orden, ¿no? Es lo que hace que la mesa sea mesa, no silla, es un orden. Y la causa final es para qué existe. En el caso de una mesa, para que escribamos, para que comamos. Ahora traslademos lo que pensamos de una mesa al ejemplo de la mesa al Estado. Y cuando hablo del Estado, su causa material de lo que está hecho, el Estado está hecho de hombres, de territorios, ahí voy tomando sus elementos, ¿no? Voy uniendo todo lo que voy viendo. La causa eficiente es el origen y es la naturaleza humana. Para algunos es la naturaleza humana, porque nosotros seguimos una concepción aristotélico-tomista, pero para otros de los chicos como Roberto puede ser un contrato, ¿bien? Y ahí él lo sigue a los contractualistas. Hay una causa formal también que es la estructura, la organización. Yo tengo un orden jurídico, tengo constitución, tengo tratados, tengo leyes. Y tengo una causa final, que es la finalidad para la que existe el Estado, que venimos hablando de esta finalidad aspiracional, que es el bien común. Es un acto que queda firme, entonces. No entiendo qué es un acto que queda firme, Claudia. Porque no recuerdo haber hablado de un acto. Por ahí si pueden escribir más completo, mejor. Bien, bueno, ¿me entendieron hasta acá con las causas del Estado? Mantener el orden social por medio del cumplimiento de sus leyes. Perfecto eso. Bien, me van diciendo la causa del Estado. La causa del Estado es un origen. Bien, el origen de algo, el principio de algo. Bien, y yo tengo distintas causas, la material, la eficiente, la formal y la final. ¿Me entendiste hasta ahí, Claudia? Para avanzar. Si no se hace muy largo. Perfecto, gracias. Bueno, ahí ustedes se van a plantear los fines del Estado, las causas primeras a las que se refería Aristóteles. Exactamente, yo les dije que vinculen esto con la teoría de Aristóteles y de Santo Tomás también, cuando estudien causas. Bien, no sé si se van dando cuenta que vamos recuperando en esta teoría del Estado todo lo que vimos en la historia. ¿Les va sirviendo lo que ya estudiaron para llegar hasta acá? ¿Van recuperando y van vinculando? Por ejemplo, yo con lo que leo de Lucio veo que van vinculando perfecto. ¿Bien?
Bueno, acá ustedes se van a, y los voy leyendo ahí, me van diciendo que sí, se van a plantear los fines del Estado. Nosotros hemos hablado del bien común. Esto ustedes me parece que lo tienen re claro, podríamos avanzar un poco más y meternos ya en las teorías que justifican el Estado. ¿Bien? Acá nos vamos a preguntar otra cosa. Ustedes van a tener que estar muy atentos cuando estudien a estudiar las teorías sobre la naturaleza o esencia del Estado, que son las que vimos hace un ratito, que son las que nos dicen qué hace que el Estado sea lo que es y no otra cosa. Bien, me hago entender hasta acá. Y ahora ustedes van a estudiar, porque si no por ahí uno avanza y hasta en el mismo estudio nos podemos confundir, ustedes acá van a estudiar otra cosa, las teorías sobre la justificación. Entonces yo ahora les digo que la pregunta que nos vamos a hacer es cómo surge el Estado, su origen, y dado que existe, porque el Estado es una realidad que existe, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que el Estado existe como realidad? Hay teorías que la niegan al Estado, pero estamos de acuerdo que existe, que es una realidad. Después nos planteamos si es la que necesitamos o no necesitamos. Dado que existe, es necesario, es bueno que exista, eso, no, eso es su justificación. Eso es lo que nos vamos a preguntar acá. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las razones por las que una comunidad se organiza como Estado y no de otra forma. Por ejemplo, te organizas como Estado, yo les decía, y no como una comunidad autónoma, no como un ente autárquico, como, ¿me van entendiendo? Igual vamos de a poco y vamos avanzando. Les digo por qué, porque acá nos vamos a dar dos tipos de respuestas. Teorías afirmativas que dicen que el Estado debería existir, que creen que el Estado debe existir, ¿bien? Y hay teorías negatorias que dicen que el Estado no debería existir. ¿Estamos hasta acá de acuerdo para avanzar y ver cuál es cada teoría? Perfecto. Bien, hay teorías, recuerden que no es lo mismo que estudiar las teorías de la naturaleza o esencia, ¿no? Hay teorías que son las religiosas. Y te dicen el Estado sí debe existir, ¿no? Están todas de acuerdo que el Estado existe. Y el Estado existe porque deriva de Dios, el poder deriva de Dios. ¿Bien? ¿Me hago entender hasta acá? Esas teorías pueden ser paganas antes del cristianismo, pueden ser del derecho divino de los reyes, ¿se acuerdan cuando hablábamos del absolutismo? ¿Bien? O pueden ser del derecho divino natural, ¿bien? El poder viene de Dios, que lo delega a un pueblo, y el pueblo a su representante. Hay otras teorías que hablan de la fuerza. Dicen el Estado sí debe existir y tiene su origen en relaciones de dominación de unos y otros. Hay otras teorías que son jurídicas y te dicen que el Estado existe a partir de una institución jurídica. Me podés preguntar ahora y vamos contestando con la profe, no hay problema. No sé si querés terminar de ver las teorías y recién preguntar, no hay problema. Y vamos cerrando los temas. Perfecto, yo te termino de dar el panorama, Silvia, y vos ahí nos preguntas. Hay teorías que son jurídicas y que te dicen que el Estado existe porque por la prescripción, por el paso del tiempo. Hay teorías que son éticas y que te dicen que el Estado es un ente moralmente necesario. Hay teorías psicológicas que te dicen que el Estado tiene origen en impulsos psicológicos y sociales del hombre. Y otras teorías que te dicen que el Estado existe por su existencia misma, porque siempre existió y debe ser así. ¿Me hago entender hasta acá? Estas son las teorías que afirman que el Estado debe existir. Ahora te escucho, Silvia, o te leo, mejor dicho, con la profe. Hagamos una cosa. Bueno, si no Seguí existía con el la Estado, clase y yo les voy contestando por escrito porque no podemos terminar la primera de las dos unidades y se nos va la hora. Y recordá que esta clase está configurada por la universidad, no por nosotros. O sea que a las 9 en punto de la noche se acaba la clase. perfecto. Sí. Bien. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver qué pasa si el Estado no existiría. ¿Bien? Yo tengo teorías negatorias que te dicen que el Estado existe, pero no debería existir. Y ahí encuentro el anarquismo, ¿viste? Esos que dicen que el Estado existe, es innegable, pero es un mal. Por ahí piensen en ejemplos de la realidad cuando hablan que el Estado no debería existir, piensen en los medios de comunicación cuando se dan estos ejemplos, ¿bien? Obligar a, porque
me obligan a mí a cumplir cosas que yo no querría cumplir capaz, ¿viste? Y en lugar, por ejemplo, y ahí está, creo que con esto se te responde, Silvia, vos podrías tener, en lugar de este gobierno centralizado que es el Estado, podrías tener una autogestión, podrías tener comunidades organizadas, podrías tener comunas libres, donde se asocien los hombres libremente, las asambleas en una democracia directa. Capaz que ahí me hice entender. Bueno, sigamos avanzando. Bien. Ahora sí, si les parece, entremos a la unidad 2, que tenemos 40 minutos para la unidad 2, ¿bien? Y ahora sí, vamos a estudiar esos regímenes de gobierno, esas formas de Estado y formas de gobierno. Y ahí te sigo, Astrid, como el marxismo. Perfecto. Y ahí lo vinculaste perfecto con la primera parte de la materia. Bueno, los regímenes políticos, ya no estoy hablando de Estado, ¿no? Estoy en otra unidad y con otro tema para tratar. Acá cuando hablo de regímenes políticos, vamos a hablar de formas de Estado y formas de gobierno. Y vamos a hablar de que hay las formas de la realidad política. Cuando hablo de realidad política es un sector de la realidad humana. Esto también lo vimos en la primera unidad cuando hablamos de la política, que es un sector de la realidad humana, porque la realidad humana no es solamente política. Yo tengo relaciones de amistad, de amor, que no son relaciones políticas. Si hablo del hombre como un animal político, porque recuerdan que hablábamos cuando seguíamos a Aristóteles, que solo Dios o la bestia podían tener existencia fuera del Estado, fuera de la polis, ¿se acuerdan? O sea, fuera de la organización. Y esto me parece súper importante que hablemos de la forma de Estado y forma de gobierno, porque nos va a servir muchísimo también para cuando pasemos a constitucional. No hablo de lo mismo cuando hablo de forma de Estado ni de forma de gobierno. Si yo hablo de forma de Estado, estoy hablando de una división territorial del poder. Y acá me van a entender más. Tomemos, para dar un ejemplo concreto, un estado como el de Argentina, que tiene un estado nacional, que tiene provincias y que tiene municipios. Bien, de eso hablo cuando hablo de formas de estado. Dentro de esas formas de estado, bien, lo podemos relacionar entonces como me parece, Griselda, que esa pregunta se podría hacer al último, ¿no? Porque estamos hablando de la forma de estado, forma de gobierno. Cuando yo hablo de la forma de gobierno, me respondo a la pregunta ¿quién manda? Ya no me respondo a la pregunta ¿cómo se manda?, que me pregunto en la forma de Estado, sino ¿quién manda? Y ya hablo de una división horizontal del poder. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, que los tres poderes están en un mismo nivel, ¿bien? No hay un poder que sea superior al otro. ¿Me hago entender hasta acá? Y cuando hablo de forma de Estado y forma de gobierno, es distinto. Cuando hablo de forma de gobierno, voy a analizar presidencialismo, parlamentarismo, monarquías, que todo eso ya lo vieron en la primera parte. ¿Bien? Entonces acá sí voy a esas formas puras e impuras, que creo que alguien ya lo había deslizado hace un rato en la clase. Bueno, cuando hablo de formas de gobierno, ustedes van a recuperar, nosotros vamos a pasar un poco más rápido porque esto ya lo vieron, vamos a recuperar cómo fue esto en la historia, van a recuperar esas formas puras e impuras de Aristóteles, esa forma mixta de gobierno de Polibio, vamos a recordar a Maquiavelo con esa dualidad entre principados y repúblicas, y a Montesquieu, que dividía entre república, monarquía y despotismo. ¿Me hago entender hasta acá? Porque todo eso ustedes ya lo estudiaron, entonces si les parece, seguimos, ¿bien? Bien. Cuando hablo, entonces, vamos a pasar todo eso y me parece importante sí ver el parlamentarismo y el presidencialismo como formas de gobierno. Ahí me pregunto, ¿cómo se manda? ¿Bien? ¿Quién manda? Perdón, porque ahí me estoy preguntando qué autoridad manda, quién manda. Cuando yo hablo de parlamentarismo, acá el jefe de Estado y el jefe de gobierno están separados. ¿Bien? Hay una dualidad en el parlamentarismo. ¿Bien? Yo tengo, el jefe de Estado sería el monarca, relaciones internacionales y de protocolo, de representación, ¿bien? Pero después tengo el primer ministro, que es el jefe de gobierno. El voto al primer ministro, no lo vota el pueblo, ¿bien? Sino que surge del parlamento, ¿bien? Y no tengo una reelección, acá es indefinida y depende del parlamento, como vos decís, Astrid. En cuanto a sus principios, son la coordinación de poderes, es un sistema dinámico, más flexible, ¿bien? En cambio, cuando yo hablo del presidencialismo, que es más conocido para nosotros, en un parlamentarismo, por ejemplo, estoy hablando de un parlamentarismo con monarquía de España,
Cuando yo hablo del presidencialismo, yo hablo, por ejemplo, de Latinoamérica, donde tenemos regímenes presidenciales, donde la forma de Estado y forma de gobierno ya están en una sola persona. Bien, y ahí ya hay voto popular, exactamente, el presidente se elige por voto popular. ¿Y cuánto dura el mandato de un presidente? Lo que dice la Constitución. Bien, ya no es indefinido, está definido por la Constitución. Bien, ¿me hago entender hasta acá en esas diferencias para avanzar? Perfecto. Vamos a avanzar a la forma de Estado ya. Y acá también nos vamos a vincular mucho con ejemplos. Cuando yo hablo de la forma de Estado, ya dijimos cómo se manda. Ahí me pregunto eso. Salgo de la forma de gobierno, que es quién manda. Y acá hablo de la relación entre poder y territorio. Bien, hablo de ese grado de centralización o descentralización del poder en el territorio. Entonces yo puedo tener esta clasificación, un Estado unitario donde el poder está centralizado, la toma de decisiones está centralizada, por ejemplo, el Estado de Uruguay. Funciona en estados cortos, chicos, por ejemplo. Hasta luego, Norma. Cuando hablo de Estado confederado, bien, estoy hablando de estados independientes y soberanos, pero que se unen para cosas comunes, como por ejemplo seguridad, para relaciones internacionales, pero conservan su independencia y su soberanía. Eso fue Estados Unidos en su momento. Luego tengo un Estado federal, exacto a Astrid, los voy siguiendo. Por ejemplo, un Estado federal, a vos también te voy siguiendo, Pascual, muy bien. El Estado federal existen dos o más órdenes de gobierno. Ahí ya pienso en el nuestro, en Argentina, ¿bien? Donde tengo un Estado central y los estados provinciales, donde cada uno tiene su centro de poder, ¿bien? Y sus gobiernos, y ¿me hago entender hasta acá? Con los ejemplos, para seguir avanzando. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar del regionalismo. Bien, nosotros hemos hablado de un Estado central, hemos hablado de provincias, bueno, ahora hablamos de regiones, que es una forma también, ahí los voy leyendo, me dicen sí. Cuando hablo de regiones ya estoy hablando de un sistema de integración y un movimiento cultural. Acá ya no es una demarcación geográfica artificial como son las provincias que tienen sus límites, ¿no? El NEA, el NOA, el litio, perfecto, Lucio, me vienen muy bien tus ejemplos. Estoy hablando del Mercosur, bien, acá no se crea un nuevo Estado, sino un mayor autogobierno, porque hay características comunes, economías comunes, como por ejemplo la región del NOA con el litio, Catamarca, Salta, por ejemplo. ¿Me hago entender hasta acá con lo que es una región? Perfecto. Vamos a avanzar, por ahí un bombardeo de conocimientos, dar dos bolillas, pero bueno, avancemos. Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a centrar en tipos de gobierno. La Patagonia con el petróleo, perfecto, una región. Muy bien, Daniela. Pero vieron que no tienen una demarcación geográfica, sino tienen intereses comunes, economías comunes, características comunes. Cuando hablo de democracia, ¿se acuerdan que era ese gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? ¿se acuerdan que lo vieron también en la primera parte? Era el reconocimiento, acá yo reconozco dignidad, reconozco libertad, reconozco derechos fundamentales. En cambio, si hablo de autoritarismo, ya hablo de una restricción. No te absorbe totalmente a la persona humana, pero sí hablo de una restricción y ya no estoy en una democracia. Bien, en cambio, si hablo de un totalitarismo, acá voy más a la raíz, y sí acá devoro a la persona humana, a la vida humana, a la sociedad, y tampoco es democrático. Acá le niego derechos, le niego la dignidad. ¿Me hago entender hasta acá? Y pueden ir pensando en ejemplos de la práctica también, ¿no? Bárbaro. A ver, sigamos. Bien, yo les propongo, para terminar, que puedan desarrollar el totalitarismo sería Corea del Norte. Perfecto. Ahí me planteo, por ejemplo, estados como Argentina, España, Cuba, me puedo plantear qué es, si son democracias, si son autoritarismos, si estoy en totalitarismos.
Totalitarismo, perfecto, Astrid. Bien, entonces les planteo una actividad integral y ahora si quieren me la van respondiendo porque tiene que ver con lo que me están planteando ahora, la actividad integral. Yo les propongo elegir un país, puede ser Argentina, puede ser Francia, puede ser como ustedes vienen eligiendo, y que identifiquen las causas, la justificación, la esencia de ese estado o ese país que eligieron. Eso de la unidad 1. Y pueden también, de la unidad 2, analizar el régimen político. ¿Ven? Si estoy ante qué forma de Estado, qué forma de gobierno tiene ese país que yo elegí. Entonces esto me permite conectar las dos unidades, me permite conectar también con la primera parte, ¿bien? Y entender la realidad política de un país. Yo les voy a dar un ejemplo con el nuestro. Ustedes me van siguiendo y después lo pueden desarrollar cuando estudien la materia, estas unidades, porque les va a servir como un ejercicio práctico y crítico. Bueno, ¿les parece que desarrollemos? Si yo me sitúo en Argentina, por ejemplo, para desarrollar la actividad, tengo causa material el pueblo. ¿Se acuerdan que dijimos era de aquello que estaba hecho, ¿no? Del pueblo, de su territorio. ¿Bien? Así tienen que partir para desarrollar la actividad. ¿Tengo causa formal? Sí, tengo una Constitución Nacional de 1853, 1860 y sus reformas. Tengo leyes, tengo institutos que rigen el país, o sea, tengo un orden, ¿bien? ¿Tengo una causa eficiente? Sí, ese proceso de la Revolución de Mayo, ¿se acuerdan? De 1810, que lo deben haber estudiado este año en Historia Constitucional Argentina. ¿Tienen una causa final? Sí, tengo objetivos, aspiraciones, como decían ustedes, ¿bien? Los ven desde el preámbulo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá con la actividad? Para que la planteen después cuando ustedes vayan a estudiar. Bien, perfecto. ¿Qué más vamos a desarrollar de esta actividad? Vamos a clasificar ya el régimen político, la forma de Estado y la forma de gobierno. ¿Es una democracia argentina? Y me voy al artículo primero de nuestra Constitución y decimos que sí. Y ven cómo todos estos conceptos de la teoría política nos sirve después para bajar a un estado determinado. ¿Bien? Vamos a identificar la forma de estado. Argentina es un estado federal. ¿Se acuerdan? Tenemos un centro, un gobierno central y tenemos gobiernos provinciales y municipales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Cómo se distribuye el poder? Ahí analizamos entre naciones y provincia, ¿bien? Vamos a determinar la forma de gobierno. Argentina es una república representativa y democrática. ¿Bien? ¿Tengo regiones, y ahí lo sigo a Lucio. Forma, nuestra Constitución en el artículo 1, después cuando ustedes pasen a Constitucional le van a hacer una crítica, porque si vos te pones a ver, federal es una forma de Estado, republicana y representativa forma de gobierno. ¿Me hago entender hasta ahí, Mariana? Es como que yo una vez hablaba con una profe de Constitucional y decíamos, el federalismo ahí queda como un infiltrado, ¿no? Porque está hablando de Argentina de forma de gobierno republicana representativa, te mete el federal, que en realidad es forma de Estado. Así que ahí estén pícaros cuando estudien el año que viene y se acuerdan de lo que ya vieron este año. ¿Me hice entender hasta acá? Bien, yo para estas materias les sugiero que pueden leer de Mario Justo López, y también les sugiero que pueden, a mí me gusta mucho Vidar Campos para estos temas, ¿bien? Así que en mi caso yo ya doy por terminada el eje, esta parte del módulo con las bolillas 1 y 2, así que la profe, le cedo la palabra, profe. Muchísimas gracias, Ceci. Excelente la clase. Bueno, Verónica, sí, antes era un totalitarismo, respondiendo a tu pregunta de Japón, pero ya no, así que por eso es que te lo corregí entre los ejemplos. Quedo a disposición, chicos, de alguna pregunta de las clases de hoy. Todo el tema del parcial, ya están las notas habilitadas en la plataforma. Ahí les he puesto en la plataforma el mensaje a todos los que no han concurrido hoy a la clase. Para la segunda parte de la materia, efectivamente está completo el módulo. Con estudiar del módulo alcanza. El módulo tiene muchos temas sacados de Vidar Campos, así que sería más o menos lo mismo.
el Power sí lo va a subir la doctora ahora al finalizar la clase, es un Power cortito, pero muy completo. Recuerden que los Power no sirven para estudiar, que funcionan para repasar. Espero que no estén escuchando al perro que está atrás. Es mi asesino serial, mi Rottweiler. Bueno, es un mini salchicha que se cree Rottweiler y no me deja hablar, pero bueno, la idea es esa, de que repetirles que los Power siempre son guías ahí se cayó, no, ahí empieza de nuevo. A ver, 2 segundos lo voy a traer, así no molesta, si no, no se escucha lo que digo. Ahí está, ahí está. Ya lo callé, lo asesiné. Sí, hágale upa, dice. No, de verdad, se cree Rottweiler y molesta justo en las clases. Eh, a ver, yo quería preguntar por el módulo, lo imprimí cuando empezó la cursada, tiene 105 páginas, hoy en plataforma que... No, no se actualizó, la verdad que no se actualizó, no sé por qué, la verdad que no sé cuántas hojas tiene en total. Eh, Se condice con el programa, así que a lo mejor te faltó imprimir alguna hoja. Fíjate después. No, no se corrigió para nada el módulo, porque este módulo lo armamos y lo tuvimos que mandar a la facultad y la facultad le cambió el formato, pero todo eso el año pasado, no, no se volvió a tocar el módulo. Es más, estamos intentando terminar el módulo de la primera parte para que directamente se estudie de ahí, pero bueno, no, entre que no lo hemos terminado y después la facultad demora mucho tiempo para hacer esas correcciones, no, no va a estar listo para este año. Pero el segundo, aunque no esté a la perfección, está autorizado por la universidad, así que sí, sí está habilitado para estudiar. Respecto a los trabajos prácticos, bueno, estamos encima de los trabajos, recuerden, y necesito que entiendan esto, que son 1.100 alumnos y que de los 1.100 que van presentando sus correspondientes trabajos prácticos, a muchos les hemos pedido que los reformulen o los reelaboren o los amplíen. Por ahí no, no queremos desaprobar, por eso este año se ha puesto esa opción. Los leemos y hay alumnos que han presentado hasta 3 veces el mismo trabajo porque se les va pidiendo o no lo mejoran lo suficiente y mientras lo entreguen dentro del término, no hay inconveniente con darles esta posibilidad. Así que recién el día 30, bueno, nos vamos a sentar de lleno cuando es el vencimiento del trabajo a corregir todas las docentes de la cátedra de lleno. Mientras tanto voy corrigiendo yo y no sé si alguna otra de las docentes habrá agarrado las correcciones, la gran mayoría la vengo haciendo yo, pero el 30 ya nos sentamos todos para darles una respuesta. Al haber cambiado el sistema promocional, también les voy a cambiar el sistema, se los puse en los mensajes hace rato en el chat, en la plataforma. La idea es que con 4 trabajos aprobados ya regularicen la materia. Así que me parece importante que, bueno, después del 30 ya tengan ustedes la nota y ahí sí nos vamos a sentar todas las docentes de la cátedra a corregir en el menor tiempo posible, porque ahí ya no hay chance de ampliar o rehacer. Va a haber bueno, ahora viene el recuperatorio, la semana que viene, si mal no recuerdo, el recuperatorio del primer parcial y después vamos a tener un segundo parcial de la segunda parte del programa, de todo lo que es teoría del Estado. Por eso es tan linda la clase que dio hoy la doctora Cecilia Rodríguez, porque es un pantallazo sobre todas las 2 primeras unidades. Fíjense que en la segunda unidad la doctora demoró mucho menos, porque es más entender lo que ella explicó, las diferencias entre las formas de Estado y las formas de gobierno, que la tienen que tener grabada en el cerebro, y a partir de ahí son cosas muy actuales, son cosas ejemplos que vemos en la vida cotidiana a nivel internacional. Entonces, ahí no se van a hacer inconvenientes siguiendo esta clase y siguiendo. Creo que va a ser más fácil el segundo parcial. De todas maneras, insisto, con todos estos problemas que hubo, va a haber, no van a ser más multiple choice los exámenes.
Sí, hay trabajos, una vez que se cierre el plazo de los 4 primeros, vamos a abrir los 4 restantes, eh, cosa de que de los 8 trabajos ustedes tienen que aprobar la mitad. Eso después igual se saca fácil el informe de cuántos tienen aprobados. Por supuesto que mientras más trabajos hagan, más les sirve para estudiar la materia. Así que es llevar a la práctica la materia. De eso se trata los trabajos prácticos, no hacerlos copiar y pegar o pedir la inteligencia artificial. Recuerden que si el trabajo está desaprobado por inteligencia artificial, quedan absolutamente libres. Si se los en realidad hasta ahora no hemos desaprobado trabajos fuera de estos que están utilizados con inteligencia artificial, realizados con inteligencia artificial, porque se les ha dado la posibilidad de rehacer o de completar a aquellas personas cuyos trabajos no se detectó el uso de inteligencia artificial, sino que estaban realmente incompletos o personas que presentaron trabajo de derecho civil que en otras circunstancias perfectamente se podía desaprobar, acá ya no. Directamente se les pide que lo rehagan o en su caso lo completen. A ver, sigo leyendo las preguntas. Muy lindas las devoluciones. Bueno, en la medida que se pueda, a todos los que ya fueron entregando, se les hace unas devoluciones, se les lee y se les dice qué estuvo bien, qué estuvo mal, dónde estuvo flojo. Por supuesto que ahora cuando venga la lluvia de trabajo ya no va a ser tan fácil hacer devoluciones muy profundas, pero bueno, también para que sepan que todos los trabajos se leen y se analizan los puntos de vista, se respetan. Incluso hubo un trabajo muy bueno que primero lo pedí ampliar un poco y después me arrepentí porque hacía un compañero, no recuerdo el nombre, hacía referencia todo desde el punto de vista religioso, a partir de una cita de la Biblia, eh, hizo un análisis político que la verdad que dije no completa porque le faltaban cosas, me parece que era de Hobbes. Y después me arrepentí porque fue muy bueno. Si estás escuchando, te felicito por el trabajo, porque la verdad que fue fuera de lo habitual. Y después sí lo terminó completando con los criterios de Hobbes que se pedían. Pero bueno, sí, efectivamente, vuelvo a los mensajes. El 3 de octubre es el recuperatorio. El segundo parcial el 31 de octubre. Efectivamente, 4 trabajos se necesitan para regularizar la materia. Son 4 los trabajos de la segunda parte. Vidar Campos está, lo que planteó la profesora, efectivamente, Vidar Campos, a mí en lo personal, es el autor que más me gusta para esta segunda parte del programa. Si bien hay otros autores de excelencia y no se les va a pedir a ustedes un libro particular, insisto, el módulo tiene gran parte del libro de Vidar Campos desarrollado. El final va a ser en las sedes. Ahí probablemente sí sea multiple choice, como se viene haciendo en los años anteriores o hasta mitad de año, pero con el control en las sedes. Sinceramente ha sido un dolor muy grande desde el viernes que empecé a ver los resultados y lo hemos hablado con las otras docentes, lo hemos hablado con los directivos de la universidad, con el decano y sinceramente no se puede dejar pasar este tipo de irregularidades, insisto, en una universidad católica. Me preguntan si se puede agregar una imagen de Aristóteles por IA. Sí, ustedes tienen que usar la IA, no se pueden quedar. Es más, si ustedes quieren, cuando terminemos la cursada, les armo un cursito, mini cursito de IA para ayudarlos a estudiar. Está buenísimo el uso de inteligencia artificial, pero el problema es la deshonestidad de tirarle el trabajo práctico, copiar y pegar, porque en eso no les abre la cabeza. Esto está en la universidad no solamente para estudiar, sino para internalizar esos conceptos y tener un espíritu crítico. Entonces los trabajos prácticos van orientados a eso, a que si ustedes ya estudiaron la bolilla, la parte teórica, bajar y tener un espíritu crítico. Yo quiero que ustedes me critiquen a Hobbes, me critiquen a Maquiavelo, que ahora cuando veamos la segunda parte del programa, vamos a ver por ejemplo, en la última unidad, la parte de ética. Necesito que, y ahora se vienen las elecciones, también vamos a ver todo el tema de sufragio y partidos políticos. Entonces yo necesito esa visión crítica de ustedes, no que sean loritos estudiando y que respondan la pregunta perfecta, sino que a partir de la internalización de todos esos conceptos que venimos viendo, puedan tener una mirada crítica de la realidad, del hoy, y después, por supuesto, ponerla en práctica en la profesión.
No va a haber sanción para esos estudiantes. La idea era, a ver, hay 27 alumnos, 27 nada más, que resolvieron en pocos minutitos y con una nota altísima. Pero en total son 600, creo que 64, más del 80 y pico por ciento de los alumnos que han aprobado con nota alta en muy pocos minutos. Entonces, cuando se hicieron todos estos análisis, junto con los directivos de la universidad, tuvimos que tomar esta decisión, nada grata, por supuesto, porque sé y entiendo perfectamente aquella persona que recontra estudió para el examen y que sacó una buena nota, que hoy tenga que perder esta posibilidad de promocionar. Pero no hay posibilidad de tomar 650 alumnos, 670 alumnos en forma oral para poder deslindar quiénes han sido los honestos y quiénes no. Entonces, lamentablemente, no pagan justos por pecadores. Me duele en el alma, sinceramente me duele, chicos, pero no hay otra salida viable para evitar regalar la materia. Te repito lo de la regularidad, Saúl, tienen que aprobar ambos parciales y tienen que tener por lo menos 4 trabajos prácticos. Esos van a ser los requisitos mínimos para regularizar la materia. El recuperatorio para los que desaprobaron y también para aquellos que no desaprobaron pero que no se presentaron, va a ser un par de temas a desarrollar, no va a haber más multiple choice. La modalidad de final, insisto, sí, en principio es multiple choice, pero en las sedes, con lo cual ustedes tienen el sistema proctoring que les impide abrir cualquier otra pantalla, y además tienen las personas, los delegados de las universidades controlando, y entiendo en muchas de las sedes también están siendo filmados, así que ahí ya espero no haya cabida para la gente deshonesta. Acá me preguntan el tema de la promoción. Sí, bueno, lamentablemente es así. Me gusta más la opción de desarrollo, dar la posibilidad de explicar. No solamente que le da la posibilidad a ustedes de explicar, sino que lo mismo que pasa con los trabajos prácticos. Ante la sospecha del uso de IA, inmediatamente se ponen los distintos buscadores y en el sistema de la universidad, y por supuesto que si hay un porcentaje, estimo por lo menos del 40% de uso de IA, el parcial va a estar desaprobado, y ahí si desaprueban el recuperatorio quedan libres de la materia. El segundo parcial, insisto, va a ser temas a desarrollar, a lo mejor son más temas, pero con puntos muy concretos, muy cortitos, siempre hablando de la primera parte del programa. Todavía no están habilitados los trabajos prácticos de la segunda parte, se van a habilitar cuando venza el plazo de la primera parte. Entiendo que sí, que los trabajos prácticos no son sencillos de realizar. Primero tienen que leer, bueno, si leíste un libro de metafísica, me alegro mucho por vos, Silvana. Fui leyendo cada unidad, busqué en López Urini, me parece bárbaro esa dedicación. Pero bueno, lamentablemente no tengo otra opción otra medida para tomar. Para aquellos que están lamentando, que han estudiado mucho, quédense tranquilos que para rendir el examen final será solamente un repaso. No se van a tener que sentar a estudiar de cero como aquellos deshonestos que hicieron trampa en el parcial. A ver, y no solamente es el uso de inteligencia artificial o de copiar y pegar, de buscar la respuesta en un apunte al lado o en un documento al lado, sino también distintos compañeros nos han pasado, ni siquiera las capturas de pantalla, nos han compartido los contenidos de distintos chats de compañeros de alumnos. O sea, dentro de sus grupos, entiendo, hay más de un grupo de WhatsApp, nos han compartido las conversaciones, y ahí tenemos cantidad de, ¿cómo se dice?, de fotos, de capturas de pantalla, con las preguntas indicando cuál es la correcta, con lo cual es imposible determinar a ciencia cierta quién utilizó o quién no la utilizó y quiénes debieran rendirla nuevamente.
creería que más o menos hemos respondido. Los parciales no se pueden hacer con proctoring, la verdad que debiera hacerse. Y exigir las cámaras, lo hemos pensado también como una de las opciones, pero tienen que tener una cámara atrás que revise. Y ustedes son 1.100 alumnos, no tenemos la capacidad de docentes o personal de la universidad para controlar al mismo tiempo tantas personas con cámara abierta. La verdad que es muy difícil. Los TP me explotaron la cabeza y me sacaron de mi visión de enfermera a lo político. Bueno, pero yo te recomiendo que sigas con la enfermería. No te vayas a lo político, no te vayas a la política. Pero me gusta que les explote la cabeza, que les haga pensar, que les haga ver la realidad de forma distinta. El proctoring es un sistema de control que se hace informático que impide que el alumno abra otra pantalla que no sea el examen. En cuanto abrís una pestaña nueva o otra aplicación dentro de la misma computadora, se cierra el examen inmediatamente. Es imposible sacar, la verdad que hemos pensado, les soy sincera, estamos desde el viernes, hoy tuvimos reunión presencial con los directivos de la universidad y no encontramos otra solución, así que lamentablemente es decisión tomada. Para los de Salta Capital es la misma modalidad al final, sí, es para todos, todo se hace, no sé cómo hacen en las otras materias, en político siempre ha sido en las sedes. En principio el final va a ser multiple choice, entiendo que en ese caso no tienen posibilidad de copiar, pero bueno, está todo a divertirse. Efectivamente, Patricia, es una tristeza porque son futuros profesionales. Tengo 50 años, ni 51, ni sé usar esa tecnología. Bueno, ya es un buen momento para que empieces a usarla. Va a ser de uso habitual en muy poco tiempo y la verdad que es muy práctica y muy útil siempre que se use con honestidad. Introducción a Aristóteles, edición Herder. Ah, no lo conozco, lo voy a buscar. Qué buen dato, te agradezco mucho, Silvana. Bueno, chicos, vamos terminando la clase. Entiendo la decisión. Bueno, gracias, Roberto. Lamentablemente yo sé que muchos de los que están, sobre todo que siguen estas clases presenciales, son aquellos que le dan dedicación a la materia y se han sentado a estudiar. Pero sinceramente es imposible poder deslindar la paja del trigo. Y sobre todo siendo tantos. Los que han aprobado, ahí les puse yo en el mensaje en la plataforma, son casi 670 personas, si mal no recuerdo, los que estarían en condiciones de promocionar, más del 80 y pico %, con lo cual a esas personas tendríamos que tomarle esta reválida en forma oral y es imposible. Realmente una pena. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase, nos vemos el martes que viene, ya van a tener habilitados el 30, insisto, los nuevos trabajos prácticos y bueno, todo este tema si quieren lo seguimos hablando en el foro. Hace rato contesté algunas preguntas, pero no me quería ir del hilo de la clase, así que lamentablemente, bueno, más tarde contestaré más preguntas. Ceci, te agradezco muchísimo, hermosa la clase y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego chicos. Chao, hasta luego.